Eh, Doctora, ¿me escucha? Sí, Eliana, puedes Ya, bueno, continuar. voy a seguir con el tema de prevalencia epidémica y prevalencia no epidémica. Eh, es importante el conocimiento de la frecuencia y de las enfermedades, tanto de las épocas epidémicas y no epidémicas. En primer lugar, sin el conocimiento de la prevalencia no epidémica, ¿cómo se puede saber que existe una epidemia? ¿Cómo se puede saber si la frecuencia de una enfermedad se encuentra por encima de una expectativa normal? En cierto caso, la existencia de una epidemia es obvia, ya que cuando la epidemia afecta a una gran cantidad o proporción de personas, produce evidencias claras de la enfermedad. Eh, También se presenta durante un corto periodo de tiempo. En Bolivia hay poca dificultad para poder detectar una epidemia, como por ejemplo el sarampión, colqueluche, polio y otras infecciones. En todos estos casos las enfermedades son conocidas. Eh, la diferencia entre prevalencia epidémica y prevalencia es epidémica en grande y la transición es rápida. Eh, el riesgo a que esté expuesto el hombre para morir de enfermedades del corazón en Suecia puede ser mucho mayor al riesgo de muerte a que se expone durante alguna epidemia de enfermedades infecciosas. Pero la población en general permanece sin darse cuenta de que existe una epidemia de enfermedad coronaria del corazón. Eh, el hallazgo de una frecuencia baja, una determinada población y el tiempo determinado puede ser significativo para comprender las causas de una epidemia, como por ejemplo las tasas de morbilidad por cólera observadas por John Snow de 1855 eh, en grupos de gentes que vivían en un centro de áreas epidémicas que reforzó la creencia de que el agua era el causante o responsable de una epidemia. Eso es todo, doctor. Doctora, buenos días, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Eric. Puedes seguir. Ya yo voy a exponer sobre el concepto ecológico de salud y enfermedad. En estos vamos a depender de tres grupos, que serían el huésped, que sería el más importante, el ambiente y el agente causal. En este caso, entre las tres debe haber debe existir un equilibrio, como si cual fueran las tres una balanza. Entonces tenemos aquí el equilibrio de la salud y los factores. Como factores tenemos al agente, al ambiente y al huésped. En el equilibrio de agentes tenemos al físico, químico, mecánico, nutrientes y biológicos. En el ambiental tenemos al físico, al social, al económico y al biológico. Y en tanto al huésped, que es el más importante, que seríamos nosotros, el hombre por sí mismo, como lo dice acá, tenemos a la edad, sexo, los hábitos, los factores y el estado nutricional. En cuanto a la más descripción sobre en cuestión de agente, podemos hablar sobre la gente que sería la presencia o ausencia que puede iniciar o perpetuar el proceso morboso. En cuanto al ambiente, tenemos que el huésped más el equilibrio tenemos como igual a la salud. En cuanto al equilibrio, podemos tener los agentes causales. Cabe recalcar que en la salud, esta puede quebrarse por distintas enfermedades o diversos factores. Eso es todo, doctora. Gracias. Bien, jóvenes, hay uno que no ha expuesto, que es Araníbar Morales Cristian. Supongo que expondrá la siguiente clase. A ver, contéstenme. Está dentro de este grupo. Los que han expuesto son Abasto, Aguayo, Aguirre, Alba, Arias.
Bien, jóvenes, si ya no hay más expositores, me esperan un minuto, por favor. ¿Pueden ver, jóvenes? Sí, doctora. Ya, muchas gracias por contestar. Bien, dentro de este tema, que es el tema número 1, el título del tema es Introducción a la Epidemiología General. ¿Por qué? Porque vamos a tener una segunda parte que es la epidemiología especial. Vamos a ver las diferentes definiciones que dice sobre la epidemiología general. Según Frost, dice que es una ciencia inductiva, por lo cual sostiene que su aprendizaje debe conducir hacia un modo de pensar reflejando una actitud. El estudio de la salud y la enfermedad se estudia como un fenómeno de masa o de grupo, porque la epidemiología no estudia a una sola persona, va a estudiar al conjunto de personas. Por eso dice como masa o grupo. Siempre va a estudiar a un conjunto de personas. Según McMahon, es el estudio de la distribución de la enfermedad y de los factores determinantes de su prevalencia en el hombre. Prevalencia quiere decir los factores, los casos nuevos y antiguos de una enfermedad. Eso quiere decir prevalencia. Entonces, de acuerdo a la época en que se está viviendo, entonces se van a ver los casos nuevos y antiguos de la enfermedad. Como vemos en el caso del coronavirus, que ha sido una pandemia, que es una pandemia, ¿no? Que hasta ahora seguimos sufriendo la primera ola, segunda, tercera, cuarta, creo que estamos en la sexta ola, ¿no? Dentro de eso vamos a decir de que la epidemiología es una ciencia fundamentalmente estudia las enfermedades infecciosas. Son aquellas enfermedades que se transmiten, ¿no? Que son transmisibles. Estudia también, aparte de estas enfermedades transmisibles, la salud mental, bucodental y materno-infantil. Estudia la distribución de la enfermedad y también los factores determinantes. Dentro de eso vamos a ver de que la epidemiología se divide en dos, que es la descriptiva y la analítica. Dentro de la descriptiva podemos decir de que describe la distribución de la salud y la enfermedad en términos de edad, sexo, raza, geografía. ¿Eso qué quiere decir? Si hablamos de la edad, veremos de que hay enfermedades que se presentan en la infancia, que son propias de la infancia, como son el sarampión, la coqueluche, difteria y otras enfermedades que son propias de la infancia. Ya en la vida adulta van a ser otro tipo de enfermedades. En la senectud, en los ancianos van a ser también otro tipo de enfermedades, que generalmente en los ancianos va a ser la osteoporosis, ¿no? Es la enfermedad que más, o sea, afecta a las personas que son mayores. Dentro del sexo, podemos observar de que el sexo también es importante para la aparición de algunas enfermedades, la mujer y el hombre. Hay enfermedades que atacan más a la mujer que al hombre, o enfermedades que atacan más al hombre que a la mujer. Y según la raza, sea negra, blanca, amarilla, también van a haber enfermedades que atacan a ciertas razas mucho más. Por ejemplo, enfermedades de la piel. En la raza se observa que en la raza negra son más aptos para
climas cálidos, ¿no? En cambio, la raza blanca no aguanta mucho, digamos, estar en el sol porque se quema, ¿no? Y no así los de la raza negra en las minas. No, o sea, los de la raza blanca parece que fueran un poquito más resistentes, ¿no? Y de acuerdo a la geografía, donde el lugar donde uno vive, también se puede observar de que hay enfermedades que son propias de cada lugar geográfico. Estamos viendo actualmente que el dengue, ¿dónde se presenta más? En el oriente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la geografía, se van a tener determinadas enfermedades que se van a presentar de acuerdo al lugar donde uno vive. Tenemos edad, sexo, raza, geografía, también tenemos la nutrición, que es otra parte, ¿no? Dentro de la fase descriptiva, de acuerdo a la parte de la nutrición también veremos, ¿no? Qué alimentos son los que consume ese ser humano de acuerdo a su geografía y las enfermedades que puede tener de acuerdo a lo que está consumiendo en alimentos. Dentro de la fase analítica podemos decir que estudia los posibles factores que causan las enfermedades, o sea que va a analizar esos factores que están causando las enfermedades y va a contribuir mucho con la epidemiología al descubrir cuáles son estos factores. Dentro de eso vamos a tener el concepto de epidemia. ¿Qué es una epidemia? Tenemos que saber distinguir lo que es una epidemia de lo que es una pandemia y lo que es una endemia. La epidemia aparece rápido, no hay cómo detenerla, ¿no? Acá vemos que dice que es la aparición de un grupo de enfermedades de naturaleza similar, pero aparece en números por encima de lo que normalmente espera una población o una colectividad. Por decir, si esperamos 0 casos en sarampión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya suficiente que aparezca un caso de sarampión, entonces ya podemos decir que ya va a ser, o sea, es algo peligroso donde todos, absolutamente los sanitaristas, acuden a hacer campañas de vacunación, porque de lo contrario se convertiría en una epidemia, ¿no? Entonces, es eso lo que quiere decir epidemia, que aparece esta enfermedad en números por encima de lo que normalmente espera la población, por encima de lo normal. Si aparece por encima de lo normal, entonces se convierte en epidemia. Si esperan, por ejemplo, 2, 3 casos y aparecen más, entonces es epidemia. Dentro de esos vamos a tener las pestes, enfermedades no infecciosas, etcétera. Luego vamos a ver la prevalencia epidémica y prevalencia no epidémica. Cuando decimos prevalencia epidémica, quiere decir, bueno, que la enfermedad aparece rápidamente, no da tiempo a detectarla. Y cuando hablamos de prevalencia no epidémica, quiere decir que estas enfermedades no son transmisibles, como por ejemplo el sarampión, la coqueluche, ¿no? El coronavirus, que son transmisibles. Esta prevalencia no epidémica se refiere a enfermedades que no son transmisibles de persona a persona, ¿no? Como por ejemplo podría ser las enfermedades del corazón, otro tipo de enfermedades como por ejemplo la diabetes, ¿no? Es una enfermedad que no es contagiosa. Una persona puede tener su pareja, su marido con diabetes, pero por el hecho de que se haya casado con un diabético, ella no va a ser diabética. A eso se refiere cuando hablamos de una prevalencia no epidémica. Es una enfermedad que no es contagiosa. En cambio, cuando es epidémica, quiere decir que la enfermedad es contagiosa. Esa sería la diferencia. Para saber esta prevalencia epidémica y no epidémica, es necesario conocer la frecuencia de la misma condición en otras poblaciones, así como en la misma población en épocas diferentes. ¿Por qué digo épocas diferentes? Porque va a ser muy diferente la prevalencia durante las diferentes estaciones del año. Por eso dice épocas diferentes, que se refiere a las estaciones del año.
No es lo mismo en enero, en febrero, que en junio, julio, ¿no? Porque junio, julio es justamente el invierno, ¿no? Es una época fría donde van a abundar mucho más las enfermedades respiratorias. En ciertos casos, la existencia de una epidemia es obvia. La epidemia afecta a una gran proporción de personas, produce evidencias claras de la enfermedad y, como les decía, se presenta en un corto periodo de tiempo, que no da tiempo a detectarla ni cómo, a atacarla, ¿no? Entonces, por eso que aparece la epidemia. Y les decía de la prevalencia no epidémica que no es contagiosa. Dentro de estas enfermedades vamos a ver, por ejemplo, el cólera, donde esta enfermedad causó estragos hace muchos años, llegó a Bolivia. ¿Y cuáles eran las recomendaciones? Era siempre lavarse las manos, proteger los alimentos, ¿no? Desinfectar. Es como que ahora estamos repitiendo lo mismo con el coronavirus, ¿no? Siempre tenemos que lavar la fruta antes de consumirla, ¿no? Llegar a la casa, lo primero, lavarnos las manos. Siempre, toda la vida hay que lavarse las manos porque uno toca dinero, toca barandas, entonces todo el mundo está tocando, entonces esos son partes que uno puede contaminarse y lleva en las manos la contaminación a su casa. Lo primero siempre es lavarse las manos y no tocarse la cara con las manos, porque muchas personas tienen una costumbre de tocarse la cara, de tocarse sus ojos, entonces pueden llevar una infección a sus ojos, pueden tener una conjuntivitis, ¿no? Por las manos sucias. Siempre uno tiene que lavarse las manos al llegar a la casa, cuando entra uno a hacer sus necesidades, lo mismo, lavarse las manos para salir, como para entrar. Pasamos a lo que es el concepto ecológico de la salud y la enfermedad. Dentro del concepto ecológico vamos a tener el agente, el medio ambiente y el hospedero, que en este caso va a ser el hombre. Ahora, ¿cuáles son los componentes de estos? Van a ser, dentro del agente está el agente físico, el agente químico, el agente mecánico, los nutrientes y los agentes biológicos. Dentro del medio ambiente vamos a tener físico, social, económico y biológico. Medio ambiente físico, social, medio ambiente económico y biológico. Dentro del hombre tenemos variables como son la edad, el sexo, hábitos, factores y factores del estado nutricional. Estos tres elementos deben guardar un equilibrio. Cuando hay un desequilibrio en uno, solamente en uno de estos tres, entonces sí va a aparecer la enfermedad. Supongamos, por ejemplo, dentro de la gente, supongamos que la ausencia de un nutriente, ¿qué puede causar? Un desequilibrio, la ausencia. Dentro del concepto de agentes, por eso dice que es la presencia de la gente o la ausencia de la gente puede iniciar el proceso de una enfermedad. En ese caso estoy poniendo como ejemplo, que es el más fácil, la falta de un nutriente puede causar una enfermedad. Si les falta una vitamina A, vitamina C, que va a provocar las encías hinchadas, el sangrado de las encías por falta de vitamina C, entonces la falta, por eso digo, puede causar la enfermedad, ¿no? Dentro del ambiente físico, social, económico, biológico, también. El desequilibrio de uno de estos también puede causar una enfermedad. Entonces, suficiente que ocurra el desequilibrio en el agente, en el medio ambiente o en el hospedero, se va a producir la enfermedad. Por eso se dice que el equilibrio de estos tres, el agente, el medio ambiente y el hospedero, vamos a tener salud con un equilibrio. Pero es suficiente que exista un desequilibrio en uno de estos tres para que se produzca la enfermedad. Tenemos el concepto, sustancia o factor cuya presencia o ausencia puede iniciar el proceso de la enfermedad. El huésped es el hombre y el medio ambiente son las condiciones o influencias externas que afectan la vida y desarrollo de un organismo, conducta humana o sociedad.
Por decir, en el medio ambiente, ¿qué pasa cuando a una persona le hacen bullying? Va a estar afectado, ¿no? Socialmente. Si le hacen mucho bullying, entonces no va a querer ir a la escuela, a la universidad, por el bullying que le hacen. Entonces, ya se está afectando su medio ambiente social. O si, por decir, el padre de familia tiene muchas deudas, etcétera, ese estrés lo va a enfermar, ¿no? Y puede darle un infarto por solamente el estrés, por las deudas, por la falta que tiene de dinero. Entonces, todo eso afecta, ¿no? Económicamente, socialmente. Y en el hospedero tenemos las variables que decían la edad, el sexo que dije antes, de acuerdo a esas se tienen diferentes enfermedades, la nutrición que come, como que les dije que de acuerdo a la geografía las personas van a tener una determinada alimentación. No es lo mismo en el oriente que en el altiplano, que en los valles, la alimentación no comemos lo mismo. Generalmente en el oriente comen más yuca, por decir, en los valles, en el altiplano, comemos la papa, más el chuño, o sea, varía de acuerdo a la geografía donde uno vive, varía. Comen bastante carne en el oriente porque tienen bastante ganado, o sea, es diferente su alimentación. A eso me refiero cuando hablamos de geografía, ¿no? Que la alimentación va a variar de acuerdo a la geografía que se tiene. Aquí tenemos la viruela, la gente produce una pérdida de equilibrio a favor del y en contra del hospedero, o sea, el sarampión, ¿no? Y hay un desequilibrio aumentando la resistencia del hombre por la inmunización. ¿Me he dejado entender, jóvenes? Sí, doctora. Doctora. Si hay alguna duda para que vuelva a explicar, por favor. Dígame, ¿hay alguna duda, por favor? Estoy esperando. Doctora, Sí. ¿me escucha? Buen día. ¿Será que puede explicar cómo vamos a diferenciar una epidemia? No entendí muy bien esa parte. ¿Cómo vamos a Bien, identificar? ya. Les diré, la epidemia ataca generalmente a una región. En cambio, la pandemia se atraviesa varios países de un continente a otro, entonces se expande. Como el coronavirus, ¿a qué afectó? Primero era una epidemia en la China, porque solamente estaba en la China, ¿no? Pero las personas viajan, entonces llevan esa enfermedad a otros países, entonces se expande, ¿no? Por eso ha sido la difusión de esta enfermedad. Entonces han atravesado otros países y otros continentes. Ahí se diferencia la epidemia de la pandemia cuando atraviesa otros países. Se extiende mucho más. No solamente es una sola región, sino son varias regiones, varios países. Entonces, epidemia solamente ataca a una región, por decir Bolivia. Entonces, la epidemia solamente está en Bolivia, no está en otros países. Esa es la diferencia. Y la epidemia, o sea, surge rápidamente, por ejemplo, en el sarampión, ¿no? El sarampión, el 100% de los casos son clínicos porque se caracteriza por ese salpullido que sale en el cuerpo, que son unas manchitas medio rojitas, así, rosadas, ¿no? Y es 100%, no podemos decir de que una persona tiene sarampión sin que se le observe ese signo patognomónico que son esas
manchitas rosadas que salen en todo el cuerpo. Entonces, por eso que les decía, si aparece un caso, 2 casos, 3 casos ya de sarampión, entonces el personal de salud se alarma porque puede pasar a una epidemia. Entonces, inmediatamente surgen las campañas de vacunación, porque es suficiente que en una escuela haya 1 o 2 casos de sarampión, inmediatamente va a contagiar a todo el curso o a toda la escuela y va a provocar el cierre de toda la escuela hasta que pase la enfermedad. En el caso del sarampión, coqueluche, difteria, o sea, son epidemias, ¿no? Pero no es sabido que el sarampión cause una pandemia, pero sí son epidemias. Atacan a una región y como son de días, entonces desaparece, ¿no? El sarampión, porque hay que tener cuidado más o menos de unos 15 días. Esa es la diferencia, que ataca solamente una región, un solo país o un solo departamento. Una epidemia, solamente ataca a una región. Entonces, y pandemia es cuando ataca a varios países y atraviesa de un continente a otro continente, como el coronavirus, que ha sido a nivel mundial, ¿no? O sea, atacado a otros países y ha traspasado fronteras de un continente a otro continente. Eso es pandemia. Y la endemia ya es diferente, que vamos a avanzar en el siguiente capítulo o en el tercer capítulo. No me estoy adelantando para darles en el capítulo correspondiente. ¿Me he dejado entender, señorita? Sí, doctora, gracias. No tiene por qué. Si hay otra pregunta, por favor. Dentro de la asignatura hay temas cortos, hay temas largos, como podrán haber visto en el texto. El texto se les va a subir para que puedan tal vez imprimirlo o comprarlo en la fotocopiadora diente de leche de la Facultad de Odontología. Ahí está el texto. Y si lo quieren, va a estar en plataforma también, el texto de ESI2. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? Les voy a dejar con el resumen para que suban a plataforma, el resumen del tema. Y el día jueves nos estaríamos viendo con este grupo, que es el grupo B, para hacer la práctica del tema ya en forma presencial. No va a ser ya virtual, porque a partir de este año está el primer, segundo año con una educación virtual en las teorías y las prácticas en forma presencial, o sea, mixta. Doctora, ¿Sí? doctora, tengo una duda. Los que hemos aprobado lo que es práctica, ¿vamos a subir igual el resumen? Los que han aprobado práctica, no, porque aquí tengo anotados quienes están con su práctica aprobada. Voy a decir, Bustamante Aliaga Lozano, Bustamante Condori, Cortés Loaiza, Fernández Herbas, Mamani Achá, Mariscal López, Peña Moya. Estos son los que tienen su práctica aprobada. De esas personas no tienen ya por qué, porque tienen la práctica aprobada, ¿no? Sí, pero la parte teórica, su resumen, señorita. Está bien, doctora. Gracias. ¿No? Porque la teoría no la ha aprobado, solamente la práctica. Entonces, a usted le toca hacer el resumen y subir el resumen del tema. Gracias. No tiene por qué. ¿Alguna otra duda más, jóvenes? Disculpe, Doctora, doctora. una consulta. El día jueves, ¿en qué aula vamos a pasar clases? Aula 24. Esa es el aula asignada a este grupo. Está al lado del aula de fisiología.
Disculpe, doctora, los que expusimos el día de hoy, la próxima clase tenemos que exponer también el tema 2. ¿Son a cada Sí, subgrupo 2 temas? sí, Ok, sí, son muchas gracias. dos temas por subgrupo y eso es prácticamente su exposición durante todo el año, ¿no? Luego tendrán exámenes de repaso, que es otra práctica. En la práctica tienen este repaso, tienen la exposición, tienen investigación y otros, que vamos a hablar eso el día jueves.